Bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Buenos días con todos. Bienvenidos a este nuevo periodo, periodo 2 de primer semestre, materia Fundamentos de la Educación. ¿Sí? Ahora, un paréntesis aquí antes de que me digan alguna situación de la materia anterior que vimos. Todavía no salen sus calificaciones de la materia de lenguaje, ¿sí? Porque se sumaron más estudiantes y quiero hacer una sola calificación de todos, ¿sí? Es decir, revisar todas las actividades. Sin embargo, en esta semana les van a estar apareciendo sus calificaciones solo de las actividades, porque de las evaluaciones ustedes ya saben, y de su evaluación final que dieron la anterior semana también ya la conocen, solo quedaría pendiente la de las evaluaciones, ¿sí? Entonces, en el proceso de esta semana van a estar apareciéndole sus calificaciones, ¿ok? Y bueno, pues ahora empezamos con la nueva materia que se llama Fundamentos de la Educación General Básica. Tomemos en cuenta todo cómo venimos trabajando. En su plataforma van a estar apareciendo cada semana los temas que vamos a analizar. En este caso, tienen habilitado el primer tema, ¿sí? De fundamentos de la educación general básica, que corresponde a toda la parte introductoria, ¿sí? Que es fundamentos de la educación general básica. Vamos a analizar los fundamentos. Vamos a analizar los puntos claves de cada parte y en el transcurso de las semanas vamos a ir desglosando cada uno de los puntos que vamos a ver en clase, ¿sí? Recuerde, todo está en plataforma, ¿sí? Su horario está en plataforma, los links de ingreso están en plataforma y las clases grabadas. Si por alguna situación usted no se pudo conectar a la clase de los sábados, sus clases están grabadas en plataforma. Buenos días. Si por alguna razón yo no me pueda conectar, igual se les avisa con anticipación y su clase va a estar grabada como lo manejamos en el periodo anterior, ¿sí? Las evaluaciones, las tareas van a estar en plataforma también para que las puedan subir. No les pongo tiempo como en el anterior periodo, sino obviamente, bueno, pues para que ustedes tengan tiempo. No se atrasen, no se acumulen de actividades y pueden hacerlo. Recuerden que para la evaluación siempre son 5 preguntas de cada tema que se pueden apoyar en el material didáctico que tienen en la plataforma, y si en algún caso les fue mal, tienen otra oportunidad para poder realizarlo, ¿ok? Eso como parte introductoria, porque sé que también hay algunos estudiantes que se han integrado a este primer semestre. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud antes de empezar ya con la clase del día de hoy? Algo tal vez, No, Licen, podemos empezar las clases. ¿no? Listo, muy bien. Voy a compartirles, voy a Profe, compartirles, dígame. esta es la clase de primer nivel, ¿no? Sí, sí, esta es la clase de primer nivel, fundamentos de la educación. Si usted por si acaso se equivocó y pertenece a segundo nivel o a cuarto nivel, no, este no es su clase, solo primer nivel, materia fundamentos de la educación. Ay, muchas gracias. Listo, de nada. Muy bien, listo, voy a compartirles pantalla. En su plataforma ustedes también pueden encontrar el material didáctico que les voy a presentar a continuación. No, llévale los niños. Listo. Deben hacerle más grandecito. Y no se olviden de ir silenciando sus micrófonos para, para poder empezar la clase del día de hoy, ¿ok? Muy bien. Fundamentos de la educación general básica, ¿sí? Bueno, pues los fundamentos de la educación general básica, obviamente educación general básica, corresponden
bueno, se clasifican, ¿sí? Educación general básica elemental, media, superior, ¿sí? Eso corresponde a educación general básica. Estos fundamentos, como ustedes lo pueden ver, están integrados dentro del currículo nacional, ¿sí? El currículo nacional va a ser el material que a nosotros nos va a ayudar, bueno, pues a ver todo lo que nosotros como futuros docentes debemos analizar en el área educativa, en la sección básica más que nada, ¿sí? Estos, estos fundamentos van a ayudar o van a darnos la pauta a nosotros para poder saber los principios, los fundamentos y orientarnos en la parte pedagógica de educación básica y saber qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que integrar y cómo es y cómo debemos trabajar, ¿sí? Entonces, primero, es importante, ¿sí? Que nosotros nos acordemos, ¿sí? Reconozcamos y analicemos qué es educación, ¿sí? Entonces, antes de ir a la siguiente, alguien que me pueda mencionar, alguien que me pueda decir qué significa educación, ¿sí? Educación. ¿Qué es educación? ¿Qué es educar? Puede abrir su micrófono y puede participar. A eh, ver, vamos. es proporcionar conocimientos para el aprendizaje de los niños, Muy bien, adolescentes. perfecto. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Excelente. Gracias, Ana. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Profe, dígame. bueno, yo pienso que la educación es importante porque la educación se viene desde la casa hacia los Ya, niños. muy bien. Ya vamos a ver igual cuál fue, sí, o cuál es nuestra primera formación, desde cuándo a nosotros nos empezaron a formar y bueno, pues empíricamente, cuál fue nuestra primera escuela, ¿sí? Muy bien, empieza desde ahí. ¿Alguien más? ¿Algo más con lo que puedan aportar? Profe, la educación proviene del ser respeto y el ser disciplinado también, ¿no? Dicen. Ya incluyen valores también, perfecto, involucra mucho lo que son valores. Uno más, tal vez, si desea, ¿no? Bueno, muy bien. Educación es todo lo que ustedes han mencionado y en nuestra diapositiva, bueno, pues es importante Es un analizar proceso la de parte. conocimiento, profe. Muy bien, excelente, un proceso en el que se aporta conocimientos, muy bien. Importante, educación lo vamos a analizar primero desde la parte etimológica, ¿sí? Desde dónde, es decir, desde dónde proviene esta palabra, ¿sí? Y como ustedes lo pueden ver, proviene de la palabra, ¿sí? Del latín educatio, ¿sí? Que significa crianza, ¿sí? Bien, sí. Y a la final es la transmisión de conocimientos, ¿sí? Por lo tanto, la educación es un proceso, ¿sí? Continuo, porque en todo el proceso de nuestra vida, si sea adulta, estamos educándonos, estamos aprendiendo y estamos transmitiendo conocimientos a otras personas, ¿sí? Entonces es un proceso continuo, ¿ok? Y sistemático también, que quiere decir que es ordenado, que hay una organización, ¿sí? Que primero tiene que ser esto y después tiene que ser lo otro, ¿sí? Que no puedo saltarme distintas situaciones, por ejemplo, para yo poder eh, aprender a escribir, ¿sí? Primero tuve que, no sé, decir primero algunas palabras, primero hablar algo, ¿sí? Entonces ahí viene el proceso sistemático, ¿ok? Y bueno, pues en el que todas las personas adquieren diferentes conocimientos, desarrollan diferentes habilidades, fortalecen los valores, lo que alguien mencionaba, y se construyen actitudes, no se olviden de silenciar sus micrófonos, y que construyen actitudes que permiten que comprendamos el mundo, ¿sí? Comprendamos lo que hay a nuestro alrededor, ¿ok? Nos enseña también a convivir con los demás, ¿sí? Y también a participar de manera activa y responsable dentro de la sociedad. Eso es todo lo que involucra educación. Entonces, la educación no solo ocurre en un espacio, ¿sí?
donde hay cuatro paredes, donde hay bancas, donde hay un pizarrón, donde hay una mesa del profesor, no, ¿sí? Que a toda esa descripción la conocemos como escuela o colegio. ¿Sí? Sino que también se da en la familia. Nuestra familia es la primera escuela que nosotros como niños desde pequeñitos lo tenemos. Porque si nos ponemos a analizar y lo que hablábamos en la materia de comunicación, eh, ¿quiénes fueron nuestros primeros maestros en relación a poder hablar y pronunciar palabras? No fuimos a una escuela, no fuimos a que nos digan, bueno, pues tienes que hablar así, sino que mamá y papá y y las personas que estaban a nuestro alrededor eran las que nos decían el sonido de las palabras y nosotros pronunciábamos, íbamos aprendiendo. Entonces la familia es nuestra primera escuela, ¿sí? Y a lo largo de toda vida vamos a seguir aprendiendo y adquiriendo conocimientos y transmitiendo conocimientos a otras personas también. Entonces, este proceso de educación busca el desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Es decir, en su conocimiento o en su crecimiento intelectual, emocional, social, físico también y ético, porque los valores, ¿sí? Dentro de la educación es muy importante, ¿sí? Entonces, a la final, la educación, ¿qué significa? Ayudar a otras personas a formarse, a aprender y a desarrollarse plenamente, ¿sí? No nos educamos solo en conocimientos científicos, sino en valores, ¿sí? Y en poder construir actitudes que apoyen de manera positiva dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, si tenemos claro eso y como docentes, recuerden que algo importante y que se lo tiene que aplicar hoy en día en educación, no antes porque la metodología tradicional hacía que el docente diga que, bueno, pues solo lo que el docente dice es la verdad absoluta, ¿sí? Es solo la verdad absoluta. Yo como estudiante, bueno, pues no podía o si el profesor decía que es amarillo, pues yo repetía y decía es amarillo, ¿sí? Entonces, ¿qué permite esta parte de educación? Que el docente sea más flexible y que se centre mucho más en fortalecer los valores y la actitud que el estudiante tiene frente a diferentes situaciones y cómo actúa en la sociedad. A la final, los conocimientos hoy en día, gracias a la tecnología, hay internet, ¿sí? Todo está en internet. Y el estudiante puede aprender cuál es la clasificación de las plantas por un video de internet. Puede aprender a sumar y restar por un video de internet. Puede aprender cuáles son las capas de la Tierra porque ve información en internet. Pero ¿cuál es el llamado hoy en día de los docentes a que podamos fortalecer los valores, ¿sí? Y a construir actitudes positivas dentro de la sociedad, ¿sí? Todo va ligado, ¿sí? No quiere decir que, bueno, pues como no tengo que enseñarle mucho conocimiento, entonces no me centro en esto y no, porque al final hay un contenido que debemos cumplir que se encuentra en el currículo nacional, ¿sí? Pero si ligamos estos tres, contenidos, valores y actitudes, entonces vamos a hacer un trabajo excepcional en la vida de cada uno de los estudiantes. Con que lleguemos a uno, hemos hecho un gran trabajo, ¿sí? Entonces, eso es educación, ¿ok? Algo que también debemos tomar en cuenta es qué es un fundamento, ¿sí? ¿Y por qué es importante, sí, tomar en cuenta esta parte de fundamentos, ¿sí? Porque como esta materia en la final se llama Fundamentos de la Educación General Básica, entonces, bueno, pues yo tengo que saber qué es un fundamento y en la final este fundamento, ¿sí? O los fundamentos van a ser la base, ¿sí? La base para que yo pueda, ¿sí? Poder explicar, que yo pueda analizar, que yo pueda cumplir con mi trabajo docente. Entonces, ahí que nos dice que es un fundamento, al final, bueno, pues igual, analizándolo desde la palabra, desde la parte etimológica, viene del latín fundamento, ¿sí? Que significa un principio, ¿sí? Un principio, una base, un soporte sobre el cual se construye o se explica algo, ¿sí? Si esto es como una casa, ¿no es cierto? Una casa que necesita unas buenas columnas, unas buenas bases, porque si no está,
se puede caer. Sí, lo mismo pasa en educación. Estos fundamentos son la base, el soporte en el cual se construye todo lo que debemos saber como docentes para la parte educativa, ¿sí? A la final, bueno, pues eh, en educación, sí, en la parte educativa, que es lo que nos interesa, son los principios que explican el por qué, para qué y cómo es que se educa, ¿sí? ¿Por qué es que se hace este proceso? ¿Cómo es que lo tenemos que hacer este proceso? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se hace? Todo lo que debemos involucrar en nuestros contenidos también. Sí, porque cuando nosotros vemos la malla curricular, los contenidos que debemos dar, el sílabo o el índice o el algo, están los contenidos y nos dice muy bien, en lenguaje tienen que aprender qué es un debate. En matemáticas de sumas y restas o en naturales, desde los seres vivos, ajá, tenemos esa parte teórica. Pero ¿por qué? Pero ¿para qué yo como docente voy a explicar ese contenido? ¿Para qué mis estudiantes tienen que saber eh, ese contenido de los seres vivos? ¿Sí? Y la pregunta que viene en general, ¿sí? Es porque la que tiene, la materia que tiene más conflicto, por lo general es matemáticas. Y bueno, pues es que ¿para qué les enseñan factoreos si a la final lo van a utilizar en la vida? Ahí viene nuestro actuar como docente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo explico ese contenido? ¿Y cómo hago que ese contenido sea funcional en el transcurso de la vida de mis estudiantes? ¿Sí? Porque esa es la pregunta que todos los estudiantes se hacen. Todos hemos sido estudiantes alguna vez y siempre nos hemos preguntado y decimos, me enseñaron esto en matemáticas y nunca lo vi, nunca me funcionó y no sé para qué. ¿Sí? Pero es que porque venimos de un enfoque tradicional en el que los docentes se centraban en el conocimiento y no nos decían, miren, para esto va a funcionar este contenido, para esto les va a servir este contenido, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como docentes lo apliquemos desde este sentido. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es que lo voy a hacer? Y en la parte de cómo se educa, ¿sí? ¿Cómo es que yo transmito el conocimiento? ¿Cómo es que yo manejo a mis estudiantes? ¿Cómo es que me comporto con ellos? ¿Y cómo es que genero una conexión? ¿Sí? Para poder ser un apoyo, ser un guía de mi estudiante. ¿Sí? A la final, hoy en día, como los docentes somos una guía, ¿sí? Somos una guía para el estudiante, ¿ok? No clavamos el contenido y esto es así, 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 no. Somos una guía porque al final nuestros estudiantes ya tienen conocimientos empíricos y solo lo relacionan con lo que nosotros les estamos explicando y ellos crean su propio concepto, ¿sí? Por eso es que utilizamos el enfoque constructivista, ya no tradicional, sino constructivista, porque nuestros estudiantes construyen sus propios conocimientos, ¿sí? Vamos un poquito más acá. Entonces, ¿sí? Primer fundamento importante, ¿sí? Es el que ustedes ven aquí. Fundamentos principales, ¿sí? Son 7 más o menos, si no me equivoco, vamos a ir analizándolos. Y el primero, ¿sí? Es la formación integral, ¿sí? Ustedes ven ahí, bueno, les puse un grafiquito, ¿sí? Un grafiquito en donde ustedes ven las competencias que se debe cumplir, saber ser, saber hacer y el saber, ¿sí? Ese grafiquito, ¿sí? Es importante eh, poder analizar, ¿sí? Dentro del currículo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a analizar el currículo, ¿sí? El círculo del currículo, está cómo es que nosotros como docentes tenemos que aplicar, ¿sí? Cómo tenemos que educar. Recuerden que al inicio les dije que los fundamentos explican el cómo y el por qué se educa, cómo es que yo tengo que hacerlo, por qué tengo que hacerlo. Al final tengo que entregar a la sociedad un estudiante bien formado, con conocimientos, con valores y con actitudes positivas, ¿sí? Entonces, la formación integral, ¿sí? Es importante porque tiene como objetivo en lo final formar estudiantes, ¿sí? Formar estudiantes
que tengan capacidades, ¿sí? Importantes, ¿sí? Este proceso atiende a qué? Al desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional, al desarrollo social y físico, ético y creativo también de los estudiantes, para que ellos puedan desenvolverse de manera equilibrada en el proceso de su vida personal, en el proceso de su vida social y mucho más en el proceso de su vida profesional, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice a mí? Lo que les decía al inicio, que no solo me limito a enseñar contenidos, sino que en la final también formo en valores, formo en habilidades para la vida, en actitudes que mi estudiante debe adquirir en el proceso de su vida, a que él tenga autonomía, a que él tenga pensamiento crítico. Y ahí es la primera base, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice el Ministerio de Educación hoy en día? ¿Qué es lo que dice? Que yo tengo que formar y yo tengo que en cada uno de mis contenidos generar pensamiento crítico en mis estudiantes. Las metodologías de los enfoques que usted utiliza, ¿sí? Para dar clases deben llegar a este punto, pensamiento crítico, ¿sí? Y tal vez el aprendizaje basado en proyectos me ayude mucho a generar el pensamiento crítico, porque esta metodología es lo que dice, ¿no? O sea, yo no me centro en el contenido, sino hago que, bueno, pues un proyecto que se genere algo para que mi estudiante analice, para que mi estudiante pueda desenvolverse y pueda resolver problemas, ¿sí? A la final, si se presenta un problema en cualquier tipo de situación, mi estudiante debe tener la capacidad de resolverlo. ¿A través de qué? Generando pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, las dimensiones que incluyen en la formación integral, ¿sí? Son cognitivas. ¿Dentro de qué círculo interviene? Dentro del círculo del saber, ¿sí? Cognitivo. Conocimientos, razonamientos, resolución de problemas, ¿sí? Ahí es donde viene el saber, ¿sí? Si yo digo saber ser, viene en la parte, como ustedes ven ahí, de actitudes y valores, la parte emocional, ¿sí? El manejo de las emociones, de la autoestima y más que nada de la empatía que mi estudiante debe tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Segundo círculo. Y el tercer círculo, aprender a aplicar lo que es el saber hacer, ¿sí? Habilidades y competencias, capacidades que mi estudiante generó y que lo aplica en el ámbito social. ¿Con qué? En la convivencia con las personas que están a su alrededor, en el trabajo en equipo que hace con sus compañeros, en la parte de comunicación con sus amigos, con su círculo social, y viene la parte social, que es la parte emocional, no solo se centra en, bueno, manejo mis emociones, autoestima y soy empático con los demás, sino que lo tiene que aplicar en la parte social, convivencia, trabajo en equipo, porque trabajo en equipo no solo hacemos en el colegio ni lo aplicamos en la parte educativa, sino que en la parte profesional mucho más también. La comunicación tiene que ser eh, importante, ¿sí? Y ligado a esto y con los tres círculos se genera la parte de ética y los valores, respeto, solidaridad y responsabilidad también, ¿sí? Entonces, todas estas dimensiones son importantes dentro del proceso eh, educativo y parte fundamental, ¿sí? Del primer principio que estamos analizando sobre formación integral en educación, ¿sí? Entonces, miren, va mucho más allá de generar únicamente el contenido, sino que voy más a fondo, ¿sí? Y quiero que mi estudiante aprenda valores y quiero que mi estudiante tenga habilidades para desenvolverse en la sociedad, desenvolverse en el entorno, tenga buenas actitudes, genere convivencia, autonomía y no se olvide, pensamiento crítico, ¿ok? En las planificaciones de mis clases, sí, que ya más adelante vamos a analizarlo y las metodologías más adelante también vamos a analizarlo, pensamiento crítico, ¿sí?
Hoy en día mi estudiante debe generar pensamiento crítico y debe estar apto para resolver diferentes problemas que se generan en la sociedad. Ya en el proceso, ¿sí? De los demás semestres y materias que ustedes analizarán, está toda la parte de enfoques y metodologías y vamos a analizar cómo es que lo aplicamos, ¿ok? Entonces, en resumen, este primer principio que me dice, bueno, pues en educación simplemente se busca desarrollar a la persona, a mi estudiante, en todas las áreas de su vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda vivir plenamente, para que pueda y aprenda a relacionarse con los demás, ¿sí? Y también que pueda de cierta forma afrontar los retos que se le presenta en la sociedad, en el espacio, en el entorno en el que él se encuentra, ¿sí? Vamos. Preguntas sobre este primer principio antes de pasar al siguiente. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, si hay algo que tal vez no quedó claro, si hay algo que tal vez está algo confuso, pueden preguntar. Si no, pasamos al siguiente enfoque, intercultural y plurilingüe. Preguntas, preguntas, preguntas. No, Licen, podemos continuar a otro. Ay, listo, por ahí tengo el micrófono abierto. Listo. Siguiente enfoque, ¿sí? eh, bueno, siguiente parte importante es el enfoque, ¿sí? Intercultural y plurilingüe, ¿sí? Como ustedes pueden ver, bueno, pues ahí les puse una, una imagen, ¿sí? Y esa imagen, qué les dice esa imagen? A ver, ¿qué creen que representa esa imagen? Y bueno, pues ya con el nombre de este principio. A ver, escucho. La cultura del país. Ya, muy bien, cultura del país. Recuerden que nuestro país tiene diferentes culturas, etnias, etcétera. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? De las diversidades de las culturas de todo del país. Perfecto, diversidad cultural, ¿no es cierto? Excelente. ¿Qué más? ¿Algo más? Tal vez. Tal vez algo más, ¿sí? Oh, la igualdad, profe. También, y miren que lo que acabo de decir, es un fundamento importante también que ya lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Bueno, la imagen creo que nos dice mucho. Nosotros estamos en un país, ¿sí? Donde hay diversidad de culturas, de etnias, etcétera, ¿sí? Y a la final somos un país afortunado por eso, ¿no es cierto? Entonces, este enfoque intercultural, ¿sí? Es un modelo educativo propio de nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconoce la diversidad cultural, lingüística y étnica de nuestro país, ¿sí? Entonces, está orientado especialmente para quienes, para pueblos y nacionalidades indígenas, ¿sí? Aunque claro, sus principios buscan beneficiar a toda la sociedad ecuatoriana, ¿sí? A todos, ¿sí? Y nosotros también tenemos que ser recíprocos con esto y el país tiene que ser recíproco también en esa parte. Entonces, este enfoque, ¿sí? Está establecido en la Constitución, o bueno, pues fue principal ahí en la Constitución del 2008, ¿sí? También está en la Ley Orgánica de Educación, en la LOI y el Currículo Nacional también, ¿sí? Algo importante, tanto la Constitución como la LOI como el Currículo Nacional son parte fundamental, ¿sí? Que como docentes debemos conocer. ¿Ok? Debemos analizarla, la LOEI, el Currículo Nacional. La siguiente semana vamos a hablar un poco sobre el marco legal, ¿sí? Y aunque sea, bueno, pues es mucho más teórico, pero es importante analizarlo no tan a fondo, pero sí lo vamos a revisar un poquito, ¿sí? Cuáles son todos los instrumentos que debemos conocer. ¿Listo? Entonces, este enfoque está ahí, establecido en la Constitución, establecido en la LOEI y en el Currículo Nacional, ¿sí? Lo que, claro, si está en todos estos, le convierte al final en un componente súper importante en el sistema educativo, ¿sí? Que no debemos olvidar. A la final es inclusión. Recuerden que hoy en día la educación es inclusiva para absolutamente todos. Nadie se queda
y nadie se puede quedar fuera del proceso educativo, ¿ok? Entonces, ¿qué es el enfoque intercultural? ¿Sí? La interculturalidad en educación, ¿sí? Se refiere a una convivencia respetuosa, ¿sí? Y enriquecedora entre las diferentes culturas, ¿sí? No se trata al final solo de reconocer la diversidad, sino de promover el diálogo, de promover la valoración y la igualdad. Ahí está lo que Irene decía, la igualdad de oportunidades para todos, ¿sí? Los principios de este enfoque intercultural, ¿sí? ¿Qué me dice? Bueno, pues respeto y valoración a absolutamente todas las culturas que exista en nuestro país, ¿sí? Reconociendo que los saberes ancestrales y conocimientos propios que cada una de estas culturas genere y aporte a nuestro país también, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de hacer? Eliminar actitudes de discriminación y exclusión, ¿sí? Absolutamente eso está negado, ¿ok? Y importante, aprendizajes que vayan relacionados a la realidad sociocultural de los estudiantes también, ¿sí? La inclusión de contenidos refleje también que hace que refleje la identidad de los pueblos originarios, ¿sí? Recuerden, inclusión en esta parte es súper importante, ¿sí? No puedo dejar por fuera a nadie, no puedo discriminar a nadie por su forma de pensar, por sus conocimientos, por cómo se viste, por cómo actúa, absolutamente no. Y esto únicamente va ligado a la parte intercultural de nuestro país, ¿sí? El enfoque bilingüe, ¿sí? El enfoque bilingüe, eh, ¿qué hace? Garantiza a los estudiantes de los pueblos y de las nacionalidades que aprendan su lengua materna, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿O qué es la lengua materna? La lengua con la que ellos se educaron, ¿sí? Por ejemplo, en las diferentes comunidades que me dijeron aquí su lengua materna tal vez no es el castellano, ¿sí? Sino que el castellano es su segunda lengua, porque la principal es su lengua materna. Tal vez el shuar, el quichua, ¿sí? Diferentes lenguas que son propias de sus comunidades, del espacio en el que ustedes están, ¿sí? Y como segunda lengua tienen el castellano. Entonces, a eso se refiere el enfoque bilingüe, ¿sí? Esto es una herramienta importante para fortalecer la identidad cultural y lingüística, ¿sí? Para mejorar el aprendizaje al usar la lengua materna también, para facilitar la comunicación intercultural también y para proteger lenguas ancestrales, como les decía, el quichua, el shuar, el agua, el sáchila, etcétera. Es importante proteger esas lenguas ancestrales que son importantes para la diversidad de nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Sí? Tal vez varios digan, pero es que